Buenas noches, gente de Press Shore. Esta noche, bienvenidos a la casa. Mi casa es bendición. En esta noche me tocó el privilegio de traer esta palabra que se titula Mi fe que crece. Y mi texto central es en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Tenemos también unas preguntas para compartir. ¿Cuáles son las primeras 5 palabras que un bebé empieza a hablar? Si el bebé creciera sin que nadie le enseñe esas palabras, ¿qué aprendería un bebé? ¿Quiénes son las personas que influyen más en el lenguaje del bebé? Yo creo que son sus padres los primeros que influyen en el lenguaje del bebé. Y en este sentido estamos hablando en un sentido espiritual, que a nosotros, cuando Dios nos rescató, dice que nosotros somos bebés, Dios nos va a enseñar esas primeras palabras, ¿verdad? La fe proviene de Dios, crece en Dios y nos comunica con Dios. La fe es su lenguaje. Es imposible tener fe sin estar cerca de Dios, porque la fe se fundamenta en sus palabras, en su lenguaje, y esas palabras, el lenguaje de Dios, tuvieron el poder de crear todo cuanto existe. Son eternas, son verdaderas, son sanadoras, restauradoras, dan corrección, levantan el ánimo, confrontan y cambian vidas. Las palabras de Dios dan confianza, traen paz y nos invitan a descansar sin ellas. Esas promesas que son sí y amén. La fe proviene de Dios. En Romanos 12:2 dice su palabra: es pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que tiene que tener, sino que con cordura, conforme a la medida que Dios nos dio esa fe y nos repartió a cada uno de nosotros. Dios nos dio ese regalo de fe. Dios no podríamos tener fe por nosotros mismos. Es un don, un regalo que Dios nos da. Ese regalo que tiene Dios para cada uno de nosotros, para cuando nosotros venimos a conocerlo. ¿Ya? En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aparte de que Dios nos da un regalo, Dios nos da ese don de que nosotros podemos ampliar nuestra fe, crecer cada día con nuestra fe, pero que pongamos los ojos en el Señor, que sigamos buscándolo a Él, que Él tiene todo para darnos a nosotros en medio de nuestras pruebas, de la tribulación. Él tiene esa palabra de consuelo para cada uno de nosotros. Imagínate que el bebé no aprendiera más de 5 palabras. Imagínate en la universidad. ¿Qué es lo que iba a decir? Papá, popó, pipí, popó. Eso sería una vergüenza. Y es una triste verdad, pero hay muchos creyentes que han pasado los años y no han desarrollado más que esas primeras palabras. Siguen en ese mismo, quizás en ese mismo empiezo que han tenido. No han pasado quizás del primer año, o no han crecido conforme Dios quiere que vayan creciendo. No han aprendido más que esas 5 palabras. Y el propósito de Dios es que nosotros crezcamos en altura, en cuerpo, pero también que crezcamos en este lenguaje que Dios nos va a enseñar. Y que nos va a enseñar, y por medio de ese lenguaje nuestra fe va creciendo. Y vamos a tener una mejor relación, una mejor comunicación con Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, dice: orando en todo tiempo, de día y de noche, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos la falta a nuestra fe.
Dice que nosotros debemos de orar de día y de noche para que nuestra fe se siga completando, nuestra fe siga aumentando cada día y nosotros podamos llegar a tener esa fe y esa confianza plena en el Señor y podamos tener esa confianza que las cosas que no son, nosotros creamos que ahora son, porque tenemos esa fe, porque así dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si no vemos las cosas, pero tenemos fe, no sentimos el aire y no vemos de dónde viene, pero sabemos que hay aire, eso tenemos fe de que hay un aire, de que nos va a dar esa fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando yo llegué a los caminos del Señor y mi fe empezó a crecer, yo tuve que viajar a México en el año 2000 y mi tía también se fue en el año 2000. Yo me regresé y a fines del año 2000 y en el principio del 2021 mi abuelita fallece y yo vuelvo a regresar a México y mi tía estaba allá. Por los años de los 70s, 80s había en ese tiempo que las visas en México eran indefinidas para siempre. Cuando tú sacabas tu visa ya era indefinida, pero por razones del gobierno, económicas o no sé por qué, tuvieron que hacer una enmienda y ya las visas solamente iban a ser por 10 días, por 10 años, perdón. Entonces, en el año 2000, precisamente a finales del año 2000, se vencía el plazo, porque supuestamente ya todas esas visas que eran indefinidas, en el año 2000 ya no iban a servir. Tenían que renovar una nueva visa para volver a salir del país. Y esas visas ya eran por 10 años. Entonces, cuando yo fui allá, que se murió mi abuelita, mi tía me dice, ¿cuándo te vas a regresar? Le digo, yo me vengo tal día. Dice que yo me quiero ir, pero mi visa tengo que renovarla porque era indefinida y ahora ya se venció el plazo. Le digo, no te preocupes, hay que irnos con esa visa porque tu visa es indefinida, ya se venció el plazo, vamos a hacer como que no sabíamos nada y nosotros nos vamos y vamos a ponernos en las manos de Dios y tengamos fe de que todo va a salir bien, porque ya Dios me estaba respaldando a mí, yo había conocido ya un Dios que nos respaldaba. Entonces así lo hicimos, llegando al aeropuerto, ella pasó primero y luego yo, y ya le digo, no te preocupes, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Oramos, lo pusimos en las manos de Dios y le digo, ten fe de que todo va a salir bien. Y sí, gracias a Dios como fue, ella pasó al cónsul, el cónsul como si nada, sí, bienvenida, pase usted. Pasé atrás de ella y ella hasta estaba temblando y todo por los nervios, pero todo pasó bien. Y entonces, esa es la fe que nosotros tenemos en Dios. No hay trucos mágicos para llegar a tener fe. Nuestra fe es poderosa. A decir verdad, solo hay una forma, que es en la palabra de Dios, que nosotros podemos aumentar nuestra fe en abundancia. En Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no oímos la palabra de Dios, si nosotros no oramos lo suficiente, como dice en 1 de Tesalonicenses, si no oramos de día y de noche, y si no escuchamos la palabra de Dios, no leemos, no la escuchamos, ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿O cómo vamos a crecer en el Señor? El Señor quiere que crezcamos, ¿verdad? Cuando Nicodemo vino al Señor y le preguntó, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Él le dijo, no puedo meterme en el vientre de mi madre una vez más. Le dijo el Señor, tú tienes que nacer del agua y el Espíritu. Tienes que tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando venimos a conocer al Señor. Tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nacemos del agua y nacemos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a aprender a hablar como Dios quiere que hablemos, a caminar con el Señor, a dirigirnos como Dios quiere que nos dirijamos. Hasta nuestra forma de vestir nos va a cambiar.
Es que solamente eso es lo que hace Dios, Él nos restaura. Por eso Dios dice que nosotros somos como niños. Entonces ahí vamos a aprender un lenguaje nuevo. Ya cuando nosotros venimos al Señor ya no somos, decimos el mismo lenguaje que teníamos antes, sino vamos a aprender a hablar el lenguaje de Dios. Él nos va a enseñar porque Él es nuestro Padre y Él nos va a enseñar a hablar y Él nos va a enseñar a caminar y Él nos va a enseñar a estudiar, que esa es la palabra que el Señor quiere que nosotros estudiemos. Eso es lo que Él tiene para con nosotros. Dice, la verdad, oramos, incluso ayunamos, pero la fe crece por ampliar el lenguaje de Dios en su palabra. Precho es una casa de pan. Aprovecha cada oportunidad de alimentar tu fe con la palabra de la mañana, con la palabra de los martes, con los miércoles, el estudio que trae el pastor el jueves, los sábados de ayuno, el domingo en la congregación. Ahí es donde va a crecer nuestra fe, ahí es donde nosotros nos podemos ampliar y podemos crecer y fluir en nuestra relación con Dios. Tenemos esa oportunidad que Dios nos da de tener un cambio en nuestra vida. Dios nos va a cambiar, nos va a transformar de una manera diferente que nosotros no entendemos, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Si hemos venido de nuestros países como inmigrantes para tener una mejor vida, pero también Dios quiere que tengamos una mejor relación con Dios, un encuentro con Dios y que tengamos una mejor vida, no solamente quizás económica, pero también una mejor vida espiritual, que tengamos en un ambiente de armonía en nuestros hogares, no en el ambiente quizás que vivíamos anteriormente o que vienen muchas familias, y que esto pueda ayudar a muchas familias hasta donde llegue este mensaje en las redes y donde estamos transmitiendo esta oportunidad de que tú puedas algún día encontrarte con ese Dios que nos va a transformar, que nos va a cambiar, que nos va a dar una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento, un nuevo lenguaje, una manera nueva de hablar, una nueva manera de comportarnos, una nueva manera de vivir nuestra vida, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestra confianza en la tribulación que estamos pasando en estos momentos. Él es nuestra confianza la ponemos en Él porque Él tiene nuestra vida en abundancia que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso es el propósito de llevar este mensaje a todo rincón o a toda persona que oiga este mensaje y que pueda tener un encuentro con Dios. Si se siente en tribulación, si se siente en angustia, si se siente en enfermedad, en preocupación, solamente creamos en Dios, que Él es el único que tiene esa autoridad para darnos la paz, para darnos libertad y para librarnos de enfermedades y tantas cosas que Dios tiene para con nosotros, solamente que podamos nuestra confianza en Él. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.